Bienvenido, bienvenida al episodio número 2 del podcast Un Café con Edgardo, donde vamos a interactuar hablando de libros, programación neurolingüística, mientras nos tomamos un café. Voy a llevar mi mano a la biblioteca y voy a sacar un libro que tengo preparado para ti. Maravilloso libro, Mentores de Tim Ferriss. Este libro es del autor de Titanes y la semana laboral de 4 horas. Tremendos libros. Y el subtítulo es Consejos de vida de los mejores del mundo. Vaya título, ¿sí? Te cuento un poquito del autor, ¿sí? Varias veces número 1 en la lista de libros más vendidos del New York Times gracias a sus innovadoras maneras de presentar y enseñar técnicas de aprendizaje rápido. Sus libros, La semana laboral de 4 horas y El cuerpo perfecto en 4 horas, han sido bestsellers en todo el mundo, y sus actividades como emprendedor en serie e inversionista ángel de empresas como Facebook, Twitter, Evernote y Uber, entre otras, lo catapultaron como uno de los personajes más influyentes en el mundo de los negocios. En Estados Unidos, por otra parte, el New York Times, The Economist, Time, Forbes han destacado su trabajo. La revista Fast Company lo catalogó como una de las personas de negocios más innovadoras, y Fortune lo incluyó en el listado de las 40 personas más influyentes menores de 40 años de 2016. Tremendo libro. Y acá el formato de este libro es que Tim le envía vía mail una serie de preguntas a más de 500 mentores. Bien, entre los que hay nombres así rápidamente para nombrarte algunos de los mentores a los que él más reconocidos, ¿sí? A los que él les hace pregunta. Tim O'Reilly, uno de ellos. Larry King, por nombrarte a otro. Chris Anderson, otro más. Brené Brown, wow. Tom Peters, Gary Vaynerchuk, Arianna Huffington, wow. Y te voy a leer, voy a ir fluyendo. De hecho, el libro no lo elegí hasta hace un minuto, en que decidí hacer el podcast, grabar el podcast. Fíjate la introducción del libro, qué interesante. Hace referencia a una frase de Marcel Proust, el escritor. El verdadero viaje no consiste en ver 100 países distintos con el mismo par de ojos, sino el mismo país con 100 pares de ojos. Me encantó la frase. De hecho, la voy a usar no solo en este podcast, sino que lo voy a usar en mi clase de PNL que tengo ahora en menos de 40 minutos. Luego continúa con un diálogo, ¿sí?, que está firmado al pie por Terry Pratchett. ¿Sí? Acá. ¿Sí? Este diálogo dice así. Albert, dijo gruñendo, ¿sabe lo que le pasa a los chicos que preguntan demasiado? Moore pensó un momento y dijo, ¿no? ¿Qué? Hubo un silencio. Albert se irguió y contestó, caray, si supiera, seguramente obtienen respuestas y se las merece. ¿Ok? Así que eso fue lo que hizo. ¿Sí? Tim le envió preguntas por mail. Envió muchísimos. ¿Cuál va a ser la dinámica? Voy a ver las preguntas y te las voy a contestar yo. Edgardo Maidana, ¿sí?, autor de este podcast, va a responder las preguntas como si yo fuese un mentor. Vaya pretencioso el muchacho, de Tim Ferriss. Pero como este es mi podcast, hago lo que se me da la gana. Así que voy con las preguntas. A ver, ¿qué pregunta? Voy con una pregunta de las que le hace Tim Ferriss y le responden sus mentores y él en base a eso creó este libro. ¿Bien? ¿Cómo te ha ayudado un fracaso o lo que te pareció un fracaso para triunfar luego?
¿Tienes algún fracaso favorito? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Bueno, te voy a decir que tengo muchos fracasos favoritos, pero ¿cuál me viene a la mente? Uno que ocurrió en el año 2010 aproximadamente, 2009-2010. ¿Sí? Se realizaba por primera vez en Argentina, creo, porque no es relevante esta data, pero sí el hecho en sí, más que el contexto, lo que pasó, ¿sí? Independientemente del contexto. ¿Y qué fue lo que pasó? Se realizaba por primera vez el Rally Dakar en Argentina, por primera vez llegaba a la provincia de Catamarca, donde yo vivía y donde vivo actualmente, ¿sí? Luego de un impasse de 10 años, donde no estuve en Catamarca y estuve en México, en Perú, en Buenos Aires, Argentina. Y ahora estoy acá, por lo menos por los próximos meses, y desde donde estoy haciendo el podcast. Y ocurrió que, junto con mi hijo Joaquín, que se iniciaba en el mundo del emprendimiento junto conmigo, que yo ya venía, pues obviamente por una cuestión cronológica, ya venía hace mucho tiempo emprendiendo, pero era el primer emprendimiento digital, por llamarlo de alguna manera. Se nos ocurrió con Joaquín, inocentemente, me doy cuenta ahora, muy inocentemente, creyéndonos unos tremendos visionarios, crear una página web donde subiríamos información del Rally Dakar y venderíamos en esa página publicidad a los comerciantes, empresarios, emprendedores de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Y así lo hicimos, ¿sí? Creamos la página, Joaquín se encargó de toda del backup, vale decir, de crear la página, lo hicimos con WordPress, que habíamos aprendido hace poco. Y yo tenía un hosting que lo compartía con otros emprendedores en otro proyecto en el que estaba. Y yo hice las ventas. Me dediqué a visitar, a llamar por teléfono a empresas, a emprendedores, a comerciantes de la ciudad y ofrecerles el espacio publicitario en nuestra página web. ¡Wow! ¡Qué negocio! Y la verdad es que empezamos muy bien. Empezamos a vender, ¿sí? Obviamente la ciudad estaba convulsionada por la llegada, la provincia estaba convulsionada por la llegada de este famoso circuito de carreras. Y el día de la carrera era el día esperado, deseado, ¿sí? Con Joaquín teníamos muchas expectativas y yo lo que hice, ¿sí?, es recopilar, además de notas, de artículos, una serie de videos muy interesantes, especialmente los videos donde los camiones, portentosos camiones a alta velocidad pasaban, ¿sí?, por los llanos, las planicies, el desierto y de la provincia, hermosísima provincia de Catamarca, y esos videos los subí a la página. Al día siguiente, muy felices, comienzo a recibir llamadas, mensajes de clientes diciéndome que la página no se veía. ¿Qué había pasado? Pues que la página se había caído porque yo había subido los videos y el hosting, al tener muchísimos visitantes el video, había caído. Como era un hosting compartido, pues se cayó. Y nos llevó unos segundos que nuestro negocio se derrumbe. Ya cuando pudimos resolverlo con nuestra limitada capacidad y con la limitada oferta de hostings que habían en aquella época, no lo pudimos resolver y pues tuvimos que renegociar con los clientes, a algunos devolver dinero, ¿sí?, a otros dejar de cobrar lo que tenían pendiente. La cuestión que lo que parecía un negocio redondo terminó siendo, no digo catastrófico, pero realmente muy frustrante. ¿Y qué lección aprendí? No meterme en lo que no sé. Lo mío era marketing, lo mío era ventas, lo mío era relaciones públicas, pero lo mío no era en ese momento la tecnología. A partir de ahí decidimos que toda la cuestión tecnológica de cualquier proyecto que hagamos lo iba a hacer Joaquín, previa formación, previo entrenamiento, previa capacitación. Pero eso nos ayudó a que 10 años después o 12 años después, ¿sí?, todavía trabajemos en equipo con Joaquín, cada uno en su área. Joaquín con el tiempo le ha sumado también el área de atención al cliente
y con eso nos va maravillosamente bien. Así que esa fue la gran lección. Zapatero a tus zapatos. Voy con otra pregunta. Si pudieras poner un enorme cartel en algún sitio, ¿qué dirías en él y por qué? ¿Qué diría en ese cartel y por qué? Bien, el cartel diría, métete en tus asuntos. Pero el cartel no estaría dirigido solamente a las personas que ven el cartel, sino estaría dirigido a mí mismo. Estaría dirigido a todos. Métete en tus propios asuntos. Ese sería mi cartel. Otra pregunta. ¿Qué consejo le darías? Empezamos mal porque no me gusta dar consejos. Pero bueno, ¿sí? Es lo que pregunta Tim. ¿Qué consejo le darías a un estudiante universitario inteligente o motivado que esté a punto de salir al mundo real, entre comillas? ¿Qué consejo deberías ignorar? ¿Qué consejo le daría a un estudiante universitario inteligente y motivado que esté a punto de salir al mundo real? ¿Qué consejo debería ignorar? Primero, empiezo por el final de la respuesta. Debería ignorar todos los consejos de las personas que no han hecho absolutamente nada con su vida, nada que realmente valga la pena en su vida, y andan por el mundo dando consejos. Por eso no me gusta dar consejos, ¿sí? Creo que la persona tiene que hacer su propio proceso de aprendizaje, y creo que aunque hayamos construido algo que valga la pena, ¿sí?, para nosotros, para el mundo, para la comunidad, cada uno tiene su propio proceso, ¿sí? No va a aparecer otros Steve Jobs, no va a aparecer otro Facebook, no va a aparecer otros TikTok. Fueron o son empresas únicas en un momento único. Por eso no hay otro Henry Ford, por eso no hay otro Steven Wozniak, no lo hay, ¿sí? Y por eso no hay otro Apple, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿sí?, aun cuando fuesen luminarias que pudieran aconsejarte, pues cada uno vivió en un contexto y en un momento determinado. ¿Y qué consejo le daría? Que no escuchen consejos, que hagan su propio aprendizaje. Otra pregunta. ¿Qué malas recomendaciones oyes en tu profesión o especialidad? Y acá voy a generalizar, ¿sí? ¿Qué malas recomendaciones oyes en tu profesión o especialidad? Las recomendaciones en general, ¿sí? Las recomendaciones son como los consejos, ¿sí? O sea, voy a pasar a otra pregunta. No me gusta esto de las recomendaciones y los consejos. Haz tu camino, aprende y modela. ¿Qué significa modelar? Toma los patrones de excelencia. Normalmente la persona aconseja cosas que él mismo no hizo. Normalmente las personas aconsejan hacer cosas que él mismo no hizo. Céntrate en los patrones de excelencia en las personas. Fíjate cómo hace eso que hace para obtener el resultado que obtiene, en lugar de pedirle un consejo que sale de su parte consciente, del 1% de su ser. Mientras que su acción, ¿sí?, es como que le preguntes a Picasso o le preguntes a Walt Whitman un consejo para hacer poesías o un consejo para pintar. Probablemente te den un consejo, pero lo que no pueden darte es su arte. El arte se modela, es un proceso de aprendizaje inconsciente que se hace con la fascinación, con la observación fascinada por lo que el otro hace, sin análisis, la práctica constante, con los filtros necesarios para crear tu propia historia, tu propia narrativa, tu propia obra de arte. En los últimos 5 años, voy a otra pregunta. ¿A qué has aprendido mejor a decir que no? ¡Wow! Esta pregunta sí me encantó. En los últimos años, ¿a qué has aprendido mejor a decir que no? ¿De qué cosa te diste cuenta o qué cosa te replanteaste que te ayudaron a hacerlo? ¿A qué he aprendido a decir que no? He aprendido a decir que no a muchas reuniones sociales, a muchas reuniones de trabajo que no me aportan absolutamente nada. Me he vuelto muy selectivo en a qué reunión voy, con qué personas me reúno y para qué me reúno. Creo que es un consejo que está acá, ¿no? Si alguien te invita a hacer algo y ese algo
¿sí? No estarías dispuesto a hacerlo de inmediato, no te remueve desde las tripas, hace latir tu corazón, te hace transpirar la mano, no te pone la piel de gallina, no lo hagas. Listo. Creo que he contestado por lo menos a las 5 preguntas que aparecen acá y se la hace a Terry Crews, un actor y exjugador de fútbol americano. Voy a ver si en preguntas que hay más adelante aparece una pregunta diferente para responder. Sí, acá hay otra. ¿Qué libro o libros? ¿Qué libro? Esto me gustó, ¿sí? Porque tiene mucho que ver con este podcast. ¿Qué libro o libros has regalado más y por qué? ¿O cuál es el libro o los 2 o 3 libros que más han influido en tu vida? Recuerdo un libro que le regalé a mi hijo John, Juan Salvador Gaviota. ¿Sí? Ese es un libro que he regalado, Juan Salvador Gaviota. Y otro libro que regalé, se lo regalé a Elisa. Le regalé, no recuerdo el nombre del libro, pero sí el autor. Uno de los libros de la colección de Laín García Calvo. Sí. No sé si es este. No es este, porque si no estaría acá anotado, que se lo regalo a Eli. No sé si es este, pero es un libro de Laín García Calvo. Es un libro que he regalado. Y he regalado a mi nieto, son los que me acuerdo ahora, a mi nieto Juan Cruz, este libro, que debería estar en su biblioteca, pero él no tiene biblioteca, tiene PC, de Facundo Manes y María Roca, Descubriendo el cerebro, más neurociencia para chicos y grandes. ¿Y qué libros, o cuál libro, o 2 o 3 libros que más han influido en tu vida? Uno, sin duda, Despertando tu gigante interior, de Tony Robbins. Un libro que absolutamente transformó mi vida. Leo mucho, ¿sí? Leo muchísimo. Todos los días de mi vida leo un libro, ya sea físico, ya sea digital. De manera que son muchos los libros, es una pregunta difícil de responder para mí, pero seguramente al tope de eso, el libro Despertando tu gigante interior. Y los otros, a ver, te voy a responder mirando a mi biblioteca, que es una parte de la que tengo acá. Bueno, este es otro libro también de Tony Robbins, que no lo he terminado de leer, pero sí tiene el poder de transformar mi vida, La fuerza de la vida, de Tony Robbins. Es de lo último que escribió Tony. Realmente tiene el potencial de transformar vidas. Y, a ver, voy a responder a esto para que no sea impuesto por la mirada a la biblioteca, haciendo memoria. A ver, así en vivo y en directo. ¿Qué otro libro? Oh, sí, un libro de Og Mandino, El vendedor más grande del mundo. Me lo regaló mi mamá cuando yo tenía 22 o 23 años. Y es un libro que realmente me cambió la vida. Fue como la primera vez que tuve noción en la vida de que era posible salir de la Matrix, que era posible, utilizando el poder de nuestra mente, llegar a lugares diferentes a los que estábamos acostumbrados a llegar. Y curioso que haya sido mi madre, que no era una gran lectora, pero sí era una gran regaladora de libros y una gran compradora de libros que luego no leía, pero que yo con el tiempo fui leyendo. Bueno, creo que estamos casi en el horario. Gracias por acompañarme en este podcast. Ojalá que te guste. Si es así, compártelo, recomiéndalo, dale me gusta, deja un comentario. Si quieres dejarme un comentario respondiendo a las preguntas que yo respondí en este podcast, genial. Cuéntame qué libro te transformó, cuéntame qué pondrías en un letrero, cuál fue tu fracaso preferido. Bueno, todo lo que fui preguntando en el podcast de hoy. Y sobre todo, suscríbete a mi canal. Y si quieres colaborar con nosotros, también tenemos ahí el botoncito para que hagas una colaboración con el podcast, que hago con mucho amor y con mucha pasión.
y te invito al tercer episodio que va a ser el próximo jueves, el episodio número 3 de Un Café con Edgardo.